Una de las cosas más difíciles para el ser humano es perdonar. Una de las cosas más complicadas que el ser humano ha hecho es perdonar. Y te voy a poner ejemplos simples. Hay personas que en este lugar se encuentran a ciertas personas y todavía se les voltea el estómago. ¿Sí o no? ¿A alguien le ha pasado? Sí, ay, que no me lo encuentro. Mira, mi esposa y yo cuando vamos a galerías, yo le digo, y platicamos, ¿no? Yo le digo que no nos encontremos a nadie que no queramos ver. Y parece de adrede que nos los hallamos y ay, el estómago, ¿no? Y ese dolor de estómago. O todavía hay personas que recuerdan una herida con dolor. Todavía recordamos ciertas cosas con mucho dolor. A veces hay relaciones personales en las cuales hay una frustración ahí porque algo no salió como queríamos. El perdón es una de las características principales del cristiano. De hecho, y es un poco duro decir esto, pero creo que no podríamos considerarnos creyentes o cristianos si no somos personas que sepan perdonar. Creo que es complicado decir que somos personas que amamos a Dios si no hemos entendido el proceso de perdonar al que nos ofende. Fíjate bien esto. Pedro viene y le pregunta a Jesús, a ver, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar al que me ha dañado? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar al que me ha ofendido? Es más, fíjate, todavía lo llevó un tono más arriba. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar al que ha pecado contra mí? ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? Ahora, la respuesta de Jesús al momento de decirle es que tienes que perdonarlo 7 veces, 70 veces 7, venía a ser una respuesta que en ese momento era complicado para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos habían visto que Dios había perdonado a sus enemigos 3 veces. Ellos creían que perdonar 3 veces era más que suficiente. Entonces la respuesta que Jesús le da a Pedro es una respuesta que lo pone a temblar por el hecho de que esta cantidad de veces no es para que tú ahorita agarres la calculadora y pongas 7 veces elevado al 70, cuántas veces tengo que perdonar. No, no se trata de esto. Se trata de entender que tú y yo debemos aprender a perdonar de una manera ilimitada. Me ofenden, perdono. Me lastiman, perdono. Me hieren, perdono. Pero el perdón no solamente se queda en el perdonar, sino que va más allá, porque a la persona que perdonas es una persona que también tienes que pasar al proceso de amar. No solamente es te perdono, o como muchas personas dicen te perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Te perdono pero ya no podemos vernos. Eso ya no es perdonar. Y a lo mejor tú dices, oye, pero ¿cómo puedo perdonar a aquel que me lastimó? ¿Cómo puedo perdonar a aquel que me hirió? ¿Cómo puedo perdonar a aquel que levantó falso contra mi persona? Y si nos vamos a temas más fuertes, ¿cómo puedo perdonar al hombre que me abandonó de chiquito? ¿Cómo puedo perdonar al hombre que abusó de mí? ¿O cómo puedo perdonar a esa mujer que me hirió, que me lastimó, que abusó de mí? ¿Cómo yo puedo perdonar eso? ¿De qué manera yo puedo perdonar? Porque para el mundo es ilógico soltar perdón a través de estas situaciones. Y hay un predicador que la verdad como predicador no me gusta para nada, pero tiene un testimonio que en lo personal habla perdón por lo honesto que fui. Si tú sabes qué predicador es muy bueno, tú escúchalo. A mí no me gusta, a ti sí te puede gustar. Pero él tiene un testimonio en el cual se para y dice, ¿ves a este hombre que tengo aquí a mi lado? ¿Ves a este hombre que tengo aquí a mi lado? Es el asesino de mi hijo. Y hoy es mi escudero, él está predicando conmigo el evangelio. Yo lo perdoné. Y yo veo a ese hombre y digo, wow, ¿cómo puedes perdonar eso? ¿Cómo puedes perdonar eso? Yo a veces, mi hija tiene ahorita no sé cómo decirlo, pero trae esta maña en la cual ve a un niño y hola, y quiere ir a abrazarlo y luego ve a niños un poco más grandes que ella y va corriendo a abrazarlos y el niño le ignora y yo ya guardé resentimiento contra él. Es un niño, pero yo estoy enojado con él. Pero ¿cómo puedes perdonar al que asesinó a tu hijo? Curiosamente, esto es lo que Jesús hizo, esto es lo que Dios hizo con nosotros.
Curiosamente, esto es lo que Dios está haciendo con nosotros, perdonarnos. Porque cada clavo en el cuerpo de Cristo era por tus pecados. Cada clavo en el cuerpo de Cristo era para que tú pudieras vivir una vida digna. Él cambió su lugar con nosotros. Él cambió su lugar para que tú pudieras tener una vida digna y una vida abundante. Pero yo quiero que leamos juntos esta joyita que está en Lucas 7:47. Fíjate lo que dice. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. En pocas palabras, tú y yo debemos entender, y lo que este verso nos está enseñando es que somos pecadores. Somos constantemente pecadores. Constantemente estamos ofendiendo a Dios. Constantemente estamos ofendiendo. Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que constantemente estemos errando al blanco. Y nadie en este lugar puede decir que no peca. Nadie es más, mentiroso sería aquel que se anima o se atreve a decir que él no hay pecado en él. Y luego salen personas tan increíbles que amo mucho y Señor, los amo, que dicen, no, yo no estoy en pecado porque en mí hay santificación. A mí el Señor ya me justificó. Sí, pero eres pecador. ¿Eres justificado? Sí. ¿Eres amado? Sí. ¿Eres perdonado? Pero eres pecador. Entonces, cuando tú y yo entendemos que somos personas que constantemente estamos siendo perdonados, también entendemos que constantemente tenemos que pedir perdón. Y que también tenemos que soltar el perdón. Constantemente tenemos que soltar el perdón. Tenemos que aprender a perdonar sin limitaciones. Y yo no sé si en este momento Dios te está hablando y Dios está poniendo en tu corazón cierta persona que necesitas perdonar. Pero yo le pido a Dios que el día de hoy tú salgas libre de tus verdugos. Que realmente el día de hoy tú puedas salir libre de tus verdugos. Y yo quiero, porque perdonar no es fácil. Seamos honestos. Perdonar no es fácil, no es sencillo. Se requiere de mucha valentía para perdonar. Se requiere de un esfuerzo gigantesco para perdonar. Yo en lo personal no soy una persona que se enoje constantemente. Pero sí soy una persona que aprende a guardar el enojo en una forma de rencor o de resentimiento. Y cuando exploto, hablo cosas que no debería de hablar. Para que explote está canijo. Espero nunca te toque verme explotar. Pero tenemos que aprender a perdonar. Sea como sea, tú y yo debemos aprender a perdonar. Que no salgamos de este lugar sin perdonar a aquel que nos lastimó. Que no salgamos de este lugar sin la oportunidad de dejar el pasado atrás. Que podamos salir hoy con nuestro corazón libre de toda falta de perdón, ¿ok? Quiero que leamos esta historia que está en Mateo 18, 23 al 35. Fíjate lo que dice. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tengan paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía.
Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo? Así como yo, que me compadecí de ti. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno de sus hermanos. Qué fuerte está esta historia. Porque esta historia habla de un hombre que lo llaman a ajustar cuentas. Y tener una deuda. Imagínate que en este momento te marque Bancoppel y te diga: ven, vamos a platicar. Y te perdone la deuda. O sea, imagínate, la cuna de Fara que va a pagar cuando sea joven todavía. Y que ven, mira, es muy sencillo, te la perdono la deuda. Que te van Bancomer, Banamex, que te la voy a perdonar. Pero que tú no puedas perdonarle 100 pesos a alguien que te debe. Imagínate tener la oportunidad de ser perdonado por millones de pesos y que tú no puedas perdonar los 1,000 pesos que te prestó el vecino, que le prestaste al vecino. ¿Sabes? Esta historia nos enseña, realmente vamos a verla, pero nos enseña algunas cositas que debemos tener bien en claro. Lo primero que esta historia nos enseña es que todos somos deudores. Fíjate bien, ¿te han ofendido? Pero también has ofendido. Te han lastimado, pero también has lastimado. Te han herido, pero también has herido. Todos en este lugar somos deudores. Todos en este lugar hemos hecho casi lo mismo de lo que nos han hecho a nosotros. ¿Han hablado mal de ti? También tú has hablado mal de alguien. ¿Has criticado a alguien? También alguien te ha criticado. Somos deudores. Somos deudores y tenemos que entender eso. No eres la única persona que ha sido lastimada. Tú también has lastimado a alguien. ¿De qué manera? No, yo no he lastimado a nadie. Claro que sí. Claro que sí has lastimado. Cuando dices cosas que no deberías de decir. Cuando levantas tu voz cuando no la deberías de levantar. Cuando ofendes a alguien. Cuando juzgas y criticas, estás siendo una persona que lo más seguro es que lo mismo. ¿Por qué? Hay una ley de vida. Y es que todo lo que siembras, cosechas. Si tú estás sembrando en una persona heridas, lo más seguro es que vas a cosechar heridas en tu vida también. Si estás sembrando dolor, lo más seguro es que vas a cosechar dolor. Entonces tenemos que entender y tenemos que partir de este punto en el cual debemos entender que todos aquí somos deudores. Todos aquí somos deudores. Imagínate qué tan mal estábamos en los tiempos de Jesús, que ponen a Jesús y ponen a Barrabás y le pregunta a la gente: ¿a quién quieres dejar ir? ¿A Barrabás? No, suelten a Barrabás. Y ¿sabes? Lo más curioso de todo es que el lugar de Barrabás es tomado por Jesús, pero es lo mismo que está pasando con nosotros. Todo lo que nos tocaba sufrir a ti y a mí, Jesús viene y lo sufre por nosotros. Todo nuestro dolor, toda nuestra enfermedad, todo nuestro pecado, todos nuestros errores, Él viene y los carga por nosotros, tomando su lugar. Ahora, Él nomás nos pidió algo. Él viene delante de nosotros y nos dice, sí, le preguntan, ¿cuáles son los 2 mayores mandamientos? ¿O cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús contesta, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero hay otro igual de importante, amarás a tu prójimo. Déjame decirte que no saber perdonar a tu prójimo es no amar a tu prójimo. Entonces, uno de los mandamientos más importantes no los estamos cumpliendo. Y sabes, porque muchas veces creemos que esa persona no se merece el perdón. Es que no se merece que yo lo perdone. Es que me lastimó de tal manera que no puedo perdonarlo. Entiende que tú también eres deudor de alguien.
Tenemos que entender que todos somos deudores. A mí llegan personas y me dicen, oye, pero es que esta es la situación. Mira, les digo, hay 3 cosas que tienes que saber. Número 1 está la historia de acá. Número 2 está la historia de acá. Y número 3 está la historia real. Cada quien la va a contar como le fue. Cada quien va a contar la historia. No, es que me dañó de esta manera. Y el otro lado me dañó pero hay una realidad. El problema es que la mayoría de nosotros nos ponemos del lado de alguien sin saber que hay 2 partes en la historia, pero solamente una verdad. ¿Quién dice la verdad? Una persona herida siempre va a contar desde el punto de ser víctima. Una persona lastimada siempre va a contar su dolor. Vamos a poner el ejemplo cuando una relación matrimonial termina separándose. Se separan y ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los hijos? Siempre hay uno que le mete cizaña a los hijos. Esa persona es la más herida de todas. Porque no ha entendido que lo que pasó en el matrimonio debería quedarse ahí y no llevarlo a los hijos. Nunca llevarlo a los hijos. Porque papá es papá y mamá es mamá, y eso se tiene que valorar y respetar siempre. Entonces, hay una sola verdad, pero hay 2 historias diferentes. Porque el herido siempre cuenta las cosas a su manera y a su forma. Ve las cosas conforme lo que está en su corazón. A nosotros nos han preguntado, oye, pero ¿qué pasó? Se ve de esta manera, pasó esto según nosotros, pero la realidad siempre hay algo en medio. ¿Qué tan importante es entender que todos somos deudores? Y en ese mismo entendimiento pasamos al punto número 2. Porque este hombre, cuando no perdonó a ese consiervo que le estaba debiendo 100 denarios, se le olvidó que él todavía tenía una deuda. Aunque había sido perdonada, él tenía una deuda. Y era importante que él entendiera que debía, a pesar de ser perdonado. Tú y yo debemos entender que nos debemos totalmente al prójimo. ¿A por qué? Porque hemos sido perdonados. ¿Sabes qué? Seguimos pecando, nuestros pecados siguen estando ahí. Nuestros errores siguen estando ahí. Pero tenemos un Dios que siempre está como un abogado delante del Padre, diciéndole, no le tomes en cuenta su pecado. Seguimos siendo deudores, pero tenemos un Dios que nos ama y nos perdona. Número 2, y debemos entender que así como somos deudores, también somos perdonados. Este hombre que debía las 200 toneladas de plata, agarra y suplica, perdóname Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Y él fue perdonado. Constantemente tú y yo estamos perdonando nuestras ofensas, las ofensas de las personas. Dios constantemente está perdonando nuestras ofensas. Constantemente Dios está perdonando tu pecado. Constantemente Dios está perdonando tus errores. Porque eres deudor. Y a lo mejor en este momento dicen, no está nada motivacional esta predicación. Pero yo espero que tú puedas entender el punto de que eres deudor, pero que también has sido perdonado. ¿Por qué? Porque la gracia parte desde el punto donde entendemos que somos perdonados aunque no nos los merecemos. El punto principal de la gracia es que tenemos un Dios que nos ama tanto a pesar de que no nos lo merecemos. Y si no lo merecemos, no es porque el Padre esté viendo perfección en nosotros, sino porque el Padre tiene, delante de nosotros, el Padre está viendo a Jesús, que es el varón perfecto. La gracia de Dios parte de ahí. Entonces, constantemente estoy siendo perdonado. Y yo debo de entender que sí me lastimaron, pero yo también lastimé. Entonces tengo que aprender a perdonar. Sí es cierto, me desilusionó gacho, pero también yo he desilusionado. Ahí parte lo que es o lo que comienza cuando tú entiendes que tenemos que soltar el perdón. Que realmente tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y hay algo que sucede cuando no perdonamos. Y esto va al punto número 3. Es que llegamos al punto del diente por diente. Me la hizo, me la paga. Y eso traducido, porque desde me la hizo, me la paga, se escucha muy fuerte, ¿verdad? Pero es similar. Perdono, pero no olvido. Es muy similar. Cuando tú y yo entendemos, este hombre vio a su deudor
y utilizó la venganza. No me vas a pagar, ok, vas a la cárcel. ¿Sabes? Porque perdonar tiene que ver con perdono, pero no te deseo el mal tampoco. Y tal vez, porque es válido, porque todos llevamos un proceso. Todos llevamos un proceso. Hace unos años atrás llega una chica y me dice, es que me abandonó mi papá. Y ahora que ya estoy adulta y ahora que ya tengo una edad avanzada, se aparece como si nada hubiera pasado. ¿Por qué lo tengo que perdonar? Y es algo fuerte, y era la primera vez que como pastor de jóvenes que me tocaba aconsejar. Y yo recuerdo que le dije, Señor, cerré hasta los ojos y le dije, Señor, dame sabiduría porque no sé qué contestar. Porque es muy fácil contestar desde el privilegio. Sinceramente, es muy fácil contestar desde el privilegio de que yo crecí con papá y mamá en casa, que estuvieron conmigo, que me sacaron adelante, que me llevaron a ser una mejor persona. Es muy fácil contestar desde ese privilegio. Y yo le dije a Dios, por favor, enséñame a contestar. Y yo le digo, mira, ya casi digo el nombre. Mira, mi niña, le dije, tú decides cómo contar tu historia. Tú decides cómo contar la historia. Desde el punto donde te duele, te hiere y que todo el mundo se entere que te dolió, que te hiere, o desde el punto que recuperaste un padre que no tenías. Tú decides cómo contar la historia. Todos los que estamos en este lugar decidimos cómo contar la historia. La puedes contar desde la parte donde te lastimaron, donde ese hombre te hirió, donde ese hombre te golpeó, te lastimó, o lo puedes contar desde el punto donde Dios te liberó, te rescató y te salvó. Porque hay maneras de contar las cosas. Hay manera de decir las cosas. Y si tú no has venido el martes, déjame decirte que los martes hemos estudiado el libro de Marcos y estamos estudiando lo que es el Evangelio de Marcos. Y la semana pasada hablamos de esto y es que el Evangelio es una buena noticia. El perdón es una buena noticia. Porque en medio donde nadie perdona y todos están buscando la manera de dañar al que los lastimó, una persona que perdona es una buena noticia para su sociedad. Y tú y yo debemos aprender a perdonar a aquellos que constantemente o que están buscando ofendernos. Recuerdo cuando tenía 16 años y esto siempre lo cuento, pero es que para mí ha marcado totalmente mi vida. Y recuerdo estar sentado a las afueras de un salón en la iglesia y estar escuchando al pastor de la iglesia en ese momento decir: Giovanni no tiene talento ni la manera y nunca va a ser pastor. Y yo en ese momento estaba ofendido, pero el problema era que todavía no sabía lo que era ser pastor. Pero yo estaba ofendidísimo, y poco a poco me fui enterando. Y sabes, a la fecha eso ha sido un ruido en mi corazón toda la vida. Desde que abrimos Misión Vida, yo tengo en mi mente, y esto es una realidad, está en mi mente esas palabras que dicen: no hay materia para ser pastor, no debería ser pastor, no lo va a lograr. Y sabes, todos los días le digo: gracias Dios porque hasta aquí tú me has traído. Gracias Dios porque hasta aquí tú me has traído. Batallando, complicado, arrastrando, jalando, con necesidad, con dolores, pero hasta aquí Él me ha traído. Y puedo contar la parte en la cual a lo mejor me alejé de la iglesia porque el pastor, el hombre de Dios, la boca que habla de fuego del cielo, el profeta de una casa, me dijo que no lo iba a lograr. Bueno, lo dijo porque no me lo dijo a mí. O puedo contar la historia de que a pesar de que la gente no creía, a pesar de que ha sido difícil, a pesar de que he llorado, que ha sido complicado, hasta aquí Dios me ha traído. Y tú y yo debemos entender que no se trata de diente por diente. Se trata que si Él me hace algo, yo aprendo a poner la otra mejilla. Se trata que si alguien me hace o está abusando de mí, se trata de que yo puedo caminar la segunda milla. ¿Por qué? Porque en mí está Cristo. Porque en mí está Dios, que me da las fuerzas, que sana mi corazón, que me levanta todos los días, que me impulsa a ser una mejor persona. Yo no me puedo comportar igual que el mundo. Y cuando hablo del mundo no estoy hablando de los que no son cristianos. Cuando hablo del mundo estoy hablando de aquellas cosas que no son dignas de un cristiano. De aquellas cosas que vienen y que los demás hacen. No de las personas.
No porque una persona que no conoce a Cristo no perdona, yo también lo voy a hacer. Yo tengo que perdonar constantemente. Quien te hiera, quien te lastime, tú perdónalos. Cuidado con permitir que nuestro dolor nos lleve a la venganza, porque ese es otro tema totalmente diferente. Recuerdo un pastor que decía, te perdono, pero le pido al Señor que acumule ascuas de fuego sobre tu cabeza. No, pues mejor déjeme así déjeme. Porque perdonar no se trata de buscar que le vaya mal al otro. Perdonar se trata de que podamos liberarnos a nosotros mismos. Este hombre, punto número 4, perdona siempre. Este hombre acababa de recibir compasión y no supo hacer lo mismo. ¿Sabes por qué no supo hacer lo mismo? Porque a pesar de haber sido perdonado, él no se sentía perdonado. Porque a pesar de que le habían perdonado una deuda, él no se sentía deudor. Por eso este hombre no pudo perdonar. Por eso este hombre no pudo perdonar literalmente una deuda menor a la que él tenía. Y eso es porque muchas veces nos sentimos dignos, nos sentimos más que las personas. Hay cierto ego en nosotros del por qué. ¿Por qué debo hacerlo? Porque no entendemos la historia donde debemos perdonar siempre en el entendido de que somos deudores. Imagínate que en este momento el Señor te mostrara una lista de a todos los que has ofendido, de a todos los que has herido, de a todos los que has lastimado. Algunos sin que tú sepas que los heriste. Ese momento donde te agarraron de malas y dijiste algo que no debías. Ese momento que cometiste una imprudencia y hablaste en voz alta. ¿Les ha pasado eso? O esa pregunta que no debiste haber hecho. Imagínate que en este momento llegara todos los que has lastimado. Es más, fíjate bien, imagínate que en este momento tuvieras a la persona que necesitarías perdonar a tu lado. Ahí sentada, mira. Ay, híjole. Imagínate el pastor ese que dijo que no, ahí enfrente. Ah, no, ¿estás escuchando ahorita? Sí llegué. Imagínate tener ahorita ahí. Y como dice el meme, ¿usted qué haría? No lo han visto, ¿verdad? Qué bárbaro. Ya. Es muy viejo. ¿Qué harías en este momento si tuvieras esa persona que te lastimó? ¿Podrías levantar las manos en alabanza como ahorita? Es más, ¿te podrías mantener sentado, alabando a Dios, parado a un lado de esa persona? Podrías hacerlo. Pero ¿sabes por qué no puedes? ¿Por qué muchas veces no podemos hacerlo? En esa historia, casi al final, dice: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque tú me la suplicaste. ¿No deberías también haberte compadecido de tu consiervo? Así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y después dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y esta prédica por eso se llama: deja ir a tus verdugos. Si tú y yo leemos el contexto de esto, si tú y yo leemos este verso así nada más, con el criterio que a veces tenemos en el cual de decir, es que si no perdono, Dios me va a mandar un verdugo, creo que lo leeríamos de esa manera. Pero tú y yo debemos entender algo: Dios no manda verdugos. ¿Sale? Ahorita te voy a explicar qué son los verdugos. Dios no te manda verdugos.
Dios no agarra y dice, no has perdonado, ahí te va este castigo. No, Dios no es así, porque tenemos un Dios que constantemente está perdonando nuestras ofensas. Tenemos un Dios que constantemente nos está amando. Tenemos un Dios que constantemente está haciendo algo. Pero la falta de perdón provocan verdugos que son muy difíciles de quitar en nuestra vida. La falta de perdón provoca resentimiento. El resentimiento es un verdugo horrible. ¿Has visto una persona resentida? Oye, ¿cómo estás el día de hoy? Provoca rencor. Ese es otro verdugo. Un verdugo que está pasando hoy en día es depresión, ansiedad, frustración, desesperación. Estos son algunos verdugos que provocan la falta de perdón. Estos verdugos vienen y lo que provocan es que nos quieren lastimar. No sé si has estado en conversaciones, pero nosotros hemos aprendido algo que hemos tratado de aprender, y yo de verdad no sé si está bien o está mal. Pero cuando una persona me dice, es que estoy pasando depresión, trato siempre de preguntarle, ¿y tienes identificado qué la detonó? ¿Tienes identificado qué lo detona? Porque todos aquí podemos, a lo mejor, no soy psicólogo ni soy psiquiatra, no soy experto, pero cuando entendemos el principio de las cosas podemos trabajar en ellas. Y muchas veces la depresión o la ansiedad son detonadas por una situación. Conocemos personas que una relación al terminar los llevó y que fue lo que detonó la depresión. Conozco personas que el abandono familiar es lo que los ha mantenido atados a lo que pueden llegar a ser el día de hoy. Hay personas que en este momento tal vez están pasando procesos de frustración porque alguien los dañó. Y tú y yo, la única manera en la cual vamos a poder liberarnos de esos verdugos es perdonando. Y hay algo que yo quiero decir y que debemos entender. El perdón no te hace olvidar. No, es que perdone y ya no te vas a olvidar el daño que te hicieron. No es cierto. Lo vas a recordar constantemente, pero constantemente vas a decidir perdonarlo. El perdón no borra, pero te libera. Te libera de esos verdugos, te libera de ti mismo, porque el mayor verdugo en una persona que no ha perdonado es ella misma. ¿Por qué permití que me hicieran esto? ¿Por qué permití que esto sucediera? ¿Por qué permití que si me abandonó, por qué lo sigo recordando? Si me lastimó, si me fue infiel, ¿por qué sigo creyendo que va a cambiar? Y muchas veces llega el punto de la frustración en la cual es que mi marido va a cambiar, es que mi esposa va a cambiar y sigue siendo la misma y tú te frustras por dentro porque dices, ¿por qué creo que va a suceder? ¿Por qué creo que esto va a pasar? ¿Por qué creo que tal persona que toda su vida ha sido así va a cambiar? Y eso es lo que empieza a provocar que los verdugos empiecen a tomar poder sobre nosotros. Tanto poder el hecho que no puedes olvidar algo que te sucedió y que al día de hoy está limitando tu futuro porque estás atascado en tu pasado. Porque estás atascado en aquel pasado donde fuiste humillado, donde fuiste herido, donde fuiste lastimado. Estás atascado en ese proceso en el cual tal vez alguien abusó de ti y estás atascado. Ahora yo te lo digo con mucho amor. Tal vez dices, es que Gio, no estás en mis zapatos. Y tal vez es cierto. Tal vez es cierto que lo que te sucedió fue feo. Tal vez es cierto que lo que te pasó es horrible. Realmente no es tal vez, es cierto. Pero tú decides si te vas a querer quedar en el pasado toda tu vida. Porque hay algo que yo creo. Es que tú puedes liberarte de todos tus verdugos con tan solo perdonar. No es fácil, es de valientes. Y quiero aclarar esto, no porque hasta el día de hoy no hayas podido perdonar a alguien, quiere decir que eres un cobarde. Eso no significa esto. Porque todos tenemos un proceso y Dios nos lleva en procesos a todos.
Pero la culminación de tu proceso es perdonar. La culminación de tu dolor es perdonar. ¿Cuándo va a terminar tu frustración? En el momento que puedas perdonar. Vas a seguir recordando, pero tú decides cómo cuentas la historia. Tú decides cómo vas a contar lo que te sucedió. Tú decides cómo vas a contar lo que te hirió. Hace poco subieron un podcast de 2 pastores que se habían peleado y ellos ni estaban enterados. Uno, este pleito lo llevó a la depresión y el otro lo llevó a entender que era orgulloso. Y yo dije, ¿por qué suben un podcast de esto? Digo, son pastores, ¿para qué necesidad? Mejor arréglense. Y hay algo que muchas veces no entendemos, y es el hecho de que la decisión de perdonar está literalmente en nosotros. La decisión de perdonar literalmente está en ti. La pregunta está, ¿puedes perdonar? ¿Puedes perdonar al que te hirió? A veces pusiste los estándares de una persona tan arriba y cayó tan feo que se sigue doliendo. Puedes perdonar. Y si llevamos esto a otro nivel, puedes perdonar como Cristo te perdonó. Giovanni, pero es que yo no he pecado de esa manera. Pastor, pero es que yo no he herido a nadie de esa manera. Partimos desde el punto que todos somos deudores. Y seguiremos de una manera muy fuerte. Le costamos los clavos a Cristo. Le costamos la cruz a Cristo. Porque gracias a eso, tú y yo podemos experimentar el perdón de Él. Del Padre podemos experimentar el perdón de Dios. Eres perdonado. ¿Me ayudas? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Hasta cuántas veces debo yo perdonar? ¿Hasta cuántas veces debo yo perdonar al que me hirió? ¿Hasta cuántas veces? No es fácil perdonar. Porque somos personas. Todos aquí tenemos una manera de recibir las cosas de manera diferente. Hace casi un año estaba predicando en un lugar y Dios me habla directamente al corazón. Y me dice, necesito que mandes un mensaje pidiendo una disculpa a tal persona. En ese momento no se imaginan la ofensa que sentí de parte de Dios al estarme pidiendo eso. Yo termino de predicar y me voy a la parte de atrás del auditorio y yo le digo, Señor, pero si tú sabes que el ofendido fui yo. Pero si tú sabes, Señor, que yo fui claro en lo que hice, en lo que dije. Tú sabes lo que dijeron de mí, de mi persona, de mi esposa. Tú sabes, Señor, tú lo conoces todo. ¿Por qué soy yo quien tiene que pedir el perdón? ¿Por qué tengo que ser yo el que tenga que escribir ese mensaje pidiendo perdón? Y literalmente Dios me decía, hazlo. Yo duré casi un mes enojado con Dios. Y yo le decía, ¿por qué tengo que pedir yo perdón?
Pasado un mes me acerco a mi esposa y le digo, mi amor, Dios me pidió que pida perdón a tal persona. Y mi esposa siempre ha dicho que tiene la unción del Espíritu Santo en ella porque siempre sabe qué decir. Y me dice, ¿estás de acuerdo que lo más seguro es que no te van a contestar el mensaje? Y que eso puede hacer que te lastimes más. Y sabes, yo le dije a Dios, si tú me lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Pero no lo estoy haciendo con ganas. No lo estoy haciendo con el ánimo de pedir perdón. El caso es que pasaron más de 3 meses y yo no podía escribir ese mensaje diciendo perdón. Empecé a sentir la frustración de no poder sentir la presencia de Dios. Empecé a sentir la frustración de predicar sin ánimo. Empecé a sentir la frustración de que nada me estaba saliendo bien. Empecé a frustrarme por solamente un mensaje que tenía que enviar. De que un día que digo, no puede ser, me estoy bañando y digo, ¿sabes qué? Se acabó. Termino de bañarme, salgo, me siento. Y le digo, Señor, dame amor para poder mandar este mensaje. Al día siguiente, en la mañana, al llegar al trabajo, me pongo a escribir el mensaje, todo lo que tengo que escribir, y se lo mando a mi esposa y le digo, por favor, corrígeme todas las faltas de ortografía. Checa lo que esté poniendo bien, que no haya nada de dolor de mi parte. Por favor, ayúdame. Ya me agarra, casi todo me lo escribió otra vez. Me lo manda y me dice, ya lo puedes enviar. Teniendo el mensaje en mi celular para enviarlo, nada más faltaba picar la palomita verde. Era todo lo que faltaba. Eso fue una semana totalmente, un proceso de una semana de enviar ese mensaje. ¿Sabes? Cuando yo envié ese mensaje no borró nada de lo que sucedió. Pero sí me liberó a mí de todo lo que había pasado. A veces recuerdo y todavía me duele. Pero sé que Dios tomó el control. Porque perdonar nunca va a ser fácil. Pero es el paso que tienes que dar para soltar los verdugos que están a tu alrededor, que te están jalando hacia atrás. Esa tristeza que está abundando tu corazón por esa situación. Esas lágrimas que salen de tus ojos cada vez que recuerdas lo que pasó. Ese resentimiento, ese coraje que hay por haber permitido que haya pasado cierta situación en tu vida. Solamente perdonando te vas a poder liberar de eso.